Bueno, mañana es el día del ACV. No parece ser un día bueno, pero sí, siempre es bueno en estos días, los días para recordar, para hablar, para concientizar, para que esto esté en la agenda de cada uno de nosotros. Estamos con Marisol Ferrúa. Bienvenida, Marisol. Hola, Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, hablando un poco de ACV, ¿no? Estas tres letritas que nos provocan tanto miedo, ¿no? En su momento también la gente decía cáncer, no, de eso ni hablar, porque era un momento donde se pensaba incurable. Exacto. El ACV es totalmente prevenible. Totalmente. El accidente cerebro, bueno, como vos decías, mañana se conmemora el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular y hace varios años ya, desde Argentina y en diversos países del mundo, se lleva a cabo una actividad que consta en informar y concientizar acerca de esta patología. ACV es el acrónimo de accidente cerebrovascular, pero lo podemos escuchar de otras formas, sinónimos, que está bueno saberlo porque forman parte de la misma entidad. A veces le hablan, dicen apoplejía, ictus, stroke, que quiere decir golpe en inglés. Digamos, son diferentes variables para lo mismo que es el ataque cerebrovascular. La verdad que hoy día es un problema de salud, sobre todo de impacto en la salud pública, debido a que es una patología muy frecuente en los mayores de 65 años y como vos sabés, la expectativa de vida está en aumento, claro. Somos más longevos, eso nos expone a más enfermedades, entonces la verdad que es un problema de salud pública y es importante conocer cuáles son los factores para poder prevenirlo. Claro, porque ¿viste qué pasa con estas patologías que muchas veces, inclusive con el infarto también, ¿no? Cuando uno dice, me duele el pecho, me dolió fuerte, no, pero mira esto no, esto sí. ¿Cómo saber cuando uno está próximo a tener un accidente cerebrovascular o cuándo saber cuando uno tuvo uno, aunque sea muy chiquito y sin... Exacto. Vos lo mencionaste, ¿viste cómo está instalado en el inconsciente y en la población general que duele el pecho y voy al cardiólogo? Bueno, con el ataque cerebrovascular no está pasando mucho eso. En realidad, ¿por qué? Porque el accidente cerebrovascular es una detención abrupta del flujo sanguíneo que va al cerebro, ya sea porque se tapa una arteria, entonces es un infarto, que es el análogo al corazón, o porque se rompe una arteria y entonces la sangre se vuelca al cerebro. Independientemente de cuál de las dos variables sea, la consecuencia es la misma. Hay un déficit neurológico, un síntoma. Pero como tenemos tantas arterias en el cerebro y tantas áreas que están dedicadas a distintas funciones, depende qué arteria se tape para saber qué síntoma tenemos. Entonces, no es tan fácil como el dolor de pecho que voy al cardiólogo. Claro. Hay muchos síntomas. Depende la zona. Depende la zona. Es lo afectado. Claro, exacto. aparte. Por ejemplo, si se afecta la arteria que tiene que ver con el área del lenguaje, el paciente, la persona va a presentar un trastorno, ya sea para expresar el habla o para comprender lo que le están diciendo. Si tiene que ver con el área afectada, con la corteza visual, quizá deja de ver de un ojo o ve la mitad de las cosas. Si es el área motora, que es una de las más frecuentemente afectadas... Y nosotros el ACV lo tenemos asociado más que nada con eso, ¿no? Con la rigidez de la cara, con por ahí no poder mover alguno de los miembros superiores o inferiores. Exactamente. Generalmente en el sistema nervioso, cuando se afecta a un lado, el síntoma lo ves del lado contralateral. O sea, si la arteria que se rompió o se tapó es del lado derecho, el síntoma lo vamos a ver del lado izquierdo. Dentro de los más prevalentes están la debilidad abrupta de una mitad del cuerpo, como te decía, el problema para articular el lenguaje, la alteración en el equilibrio, que de golpe se duerme la mitad del cuerpo, el dolor de cabeza, o sea, hay mucha sintomatología, pero por prevalencia hay diferentes test o scores que se hacen en la urgencia y que está bueno saberlos para ver si yo estoy teniendo o si mi mamá o un amigo o alguien que encuentro en la calle lo tiene. Hay una neuróloga juninense que se llamaba Jessica Ferrari, que junto con Favaloro e Ineco hace varios años crearon un score que se llamaba Abrazo. Abrazo con H y con S. Es el acrónimo para evaluar tres cosas importantes cuando uno tiene enfrente a un paciente que podés sospechar que es un accidente cerebrovascular. A, de habla, uno le pide a la persona que hable, que pronuncie qué día es hoy o dónde vive. Bra viene de brazo, le hace poner los brazos en paralelo para ver si hay alguno que cae. Y so, de sonrisa, le pide que muestre los dientes o que sonría y se ve que se desplaza para algún lado la comisura labial. Cualquiera de esos síntomas que sea positivo puede aumentar la alerta o las posibilidades de que eso sea un accidente cerebrovascular.
Bueno, y eso, más allá de este pequeño diagnóstico que sería el primer Sí. diagnóstico clínico que se hace, Exacto. ¿no? ¿Nosotros sentimos algo si tenemos uno pequeño, uno más grande? Generalmente cuando, perdón. ¿Hay dolor? Sí. Bueno, hay algunos accidentes vasculares que son típicos y dan cefalea, que se llama una cefalea en estallido. Eso generalmente está hablando de una rotura de un aneurisma. Cuando duele la cabeza, como el peor dolor de tu vida, generalmente es el accidente vascular hemorrágico por una rotura aneurismática, que no es de los más frecuentes. Eso se ve generalmente en pacientes jóvenes, que tienen otra característica. Los otros eventos vasculares, los más frecuentes, de golpe uno siente que se te durmió una parte del cuerpo, o que estás lo más bien y de golpe no te salen las palabras, querés decir algo y no podés expresarte, o que de golpe empezás a caminar como si estuvieses alcoholizado, o que tenés algo en la mano y se te cae, o sea, una ¿Las pérdida fallas en la circulación sanguínea pueden... ¿Cómo? Perdón. ¿Las fallas en la circulación sanguínea pueden llegar a provocar una ACV? En realidad sí. El diagnóstico puntual es porque se obstruye una arteria y disminuye el flujo. Hay pacientes que por ciertas patologías que ahora vamos a hablar, que son los factores para prevenir, tienen una tendencia a tener, por ejemplo, más rígidas las paredes de las arterias. Por ejemplo, los hipertensos de larga data. Entonces, son pacientes que quizá manejan otros volúmenes, están acostumbrados a otros volúmenes porque están siempre sometidos a alta presión. Ese paciente de golpe tiene un sangrado, por ejemplo, o es sometido a algún procedimiento donde se baja la presión arterial en forma brusca, puede favorecer a la presencia de un accidente cerebrovascular. Claro. Pero no son los más frecuentes. La verdad que lo más importante es saber cuáles son los factores que uno puede modificar para no tener un accidente cerebrovascular. Porque hay factores de riesgo modificables y los no modificables. Los no modificables no podemos hacer nada, saber que están y trabajar sobre los que sí podemos actuar, que son la edad. Más del 70% son mayores de 65 años y cada 5 años el riesgo se va duplicando. O sea que es necesario un chequeo. Exacto, siempre. Y después los antecedentes genéticos. Hay patología cerebrovascular que se hereda en forma autosómica dominante, son muy raras, pero están. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero dentro de los modificables, que son los que nosotros tenemos que actuar, que tenemos la obligación como médicos, a mí capaz que viene un paciente a la consulta por migraña o por otra patología o porque se le duerme un pie pensando en una neuropatía y tengo la responsabilidad en el interrogatorio de detectar si tiene algún factor de riesgo vascular. Eso es muy importante, tanto desde lo neurológico como el médico clínico, que sería el más aconsejable para que lo haga. Pero dentro de los factores modificables está la hipertensión arterial, que es el 80% de las causas del accidente cerebrovascular. Sí, sí. Y de varias enfermedades más. Y de todo lo que es vascular, la hipertensión es la causa. Y es muy loco lo que pasa, porque nosotros hace varios años hicimos un trabajo llamado Renacer, en el 2008, en Favaloro, donde se interrogó a la población general y se sacó la cuenta que del 100% de los pacientes hipertensos, un 30% no lo sabía. O sea, estaba bien. Pero un 70% sí lo sabía y no tomaba la medicación, que eso fue alarmante. ¿Por qué? Porque a veces piensan, no, yo tengo presión nerviosa, o yo con esto lo estoy tomando hace 20 años y ando bárbaro. Y no se piensa que uno está protegido. Los chequeos tienen que ser continuos, sobre todo con la presión arterial. Y si yo no soy hipertenso, pero tengo más de 65 años, estoy obligada a controlarme cada tanto por si tengo hipertensión, porque se controla con una medicación. El otro factor de riesgo es la diabetes, el colesterol elevado, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas ilícitas, la cocaína, la marihuana, los anticonceptivos orales, que es una medicación que usan a veces muy frecuentemente las chicas jóvenes, eso asociado al tabaquismo duplica el riesgo de un accidente cerebrovascular. Y eso capaz que alguien, imagínate, una niña, una adolescente que va a la consulta con el ginecólogo buscando quizá buscar una medida de protección, indican, no todos por supuesto, pero anticonceptivos sin preguntar o sin hacer un interrogatorio exhaustivo si esa paciente es migrañosa o si fuma, porque estamos aumentando el riesgo de un accidente cerebrovascular. Es importante porque, por ejemplo, en Argentina se produce un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. Y hay 20.000 muertes por año. Y son muy difíciles de recuperar, ¿no? ¿Cómo? Son muy difíciles de recuperar. Depende la lesión, el sitio. Si bien tiene una alta mortalidad, hoy día con todo lo que hay para tratarlos, tienen mejor sobrevida. Pero ¿qué pasa?
tienen una discapacidad. Esa discapacidad genera un lucro cesante, genera un costo para el Estado, para la familia. Entonces es muy importante, no solamente para el paciente, sino pensarlo desde la salud pública y la vida de los otros también, la vida de los que querés. Totalmente. ¿No? Porque, y una cosa importante que quiero decir, Diego, ¿por qué es importante todo esto? Porque hasta hace 15, 20 años no teníamos tratamiento. Hoy sí hay un tratamiento para el accidente cerebrovascular agudo, pero tiene una ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 4 horas y media para actuar. O sea, cuando alguien empieza con el síntoma neurológico y uno sospecha que es un accidente cerebrovascular, tiene que ir urgente a una guardia para ser evaluado por un neurólogo, porque se puede dar una medicación que se aplica por vena y que mejora el pronóstico a largo plazo, o sea, disminuye la chance de discapacidad. Entonces se llama RTPA, en Junín lo tenemos. Hay que estar muy despierto para saber, para medir los tiempos de la ambulancia, de la atención en la guardia, de todo. Nosotros trabajamos en eso. No siempre fluye tan rápido. No, tal cual, tal cual. Bueno, Marisol, desde ya, gracias por todos estos tips y toda esta información. Así, bueno, no nos pasa ninguno. No, y tal lo podemos cual. prevenir. Bueno, gracias por la invitación.